Entonces, la pregunta es... La cultura tiene 5.000 años como mínimo para ser humildes y modestos. Claro, ahí sí se explica que se puede desarrollar en todo ese tiempo todo lo que... O sea, el Tahuantinsuyo es milenario. Eso es un hecho, no es algo que está escrito por los cronistas ni testificado por los historiadores, y los arqueólogos no se atreven, pero es algo que cualquier persona con un poco de información se dará cuenta. Observemos Caral. ¿Qué hay en Caral? Una huanca, usnus alrededor y cerros alineados con los usnus, que están alineados con constelaciones. Observemos Machu Picchu, es exactamente lo mismo. Entonces estamos hablando de una cultura milenaria, estamos hablando de una escuela milenaria, y a lo largo de ello los símbolos son los mismos. ¿Qué cosa vamos a encontrar en la cerámica de los bicús, de los mochicas? Tocapus. ¿Qué encontramos en la época inca? Tocapus. ¿Qué encontramos en Tiahuanaco? Waruwarus, o estos andenes sumergidos. ¿Qué encontramos en Valdivia 5.000 años antes en Ecuador? Lo mismo. Sí, estamos hablando de una macrocultura, por llamarlo de alguna forma, porque estamos hablando del Tahuantinsuyo y estamos hablando de una escuela de maestros. Bienvenidos amigos a un nuevo programa. Nos encontramos en la escuela con Titi y vamos a hablar con don Sadir Milla. Él es un investigador de la cultura andina. Bueno, vamos a hablar también un poco del trabajo de su padre, de Carlos Milla. Es la primera vez que estamos tocando este tema en el programa y yo estoy seguro que les va a gustar mucho porque vamos a aprender mucho sobre el conocimiento andino o el conocimiento de los incas. Don Sadir, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por visitarnos. Más bien gracias por recibirnos. Bueno, justo recientemente tuve oportunidad de adquirir uno de los libros de su señor padre y estaba revisando esta información y bueno, es realmente interesante cómo se ha abordado desde otra perspectiva al imperio inca como con el gobierno que tuvo, o mejor dicho, el sistema que tuvieron para recrear estos lugares, las huacas, con un sentido astronómico, matemático, que en otros libros de historia no pasa, que hemos también accedido. Los libros de historia normales son bastante descriptivos de qué piedra, qué color fue hecho, pero no van más allá. En cambio aquí se está llenando un poco más esta historia desconocida para nosotros. Bueno, eso es lo importante del trabajo de Carlos Milla, que abre una nueva mirada desde la perspectiva de la ciencia andina, y esa perspectiva es muy diferente pues a las perspectivas convencionales, porque las perspectivas convencionales tienen una mirada más bien desde la perspectiva de Occidente, ¿no? Que es una perspectiva muy científico-académica, ¿no? Mientras que la mirada que nos transmite Carlos Milla es una mirada que tiene más bien que ver con nuestra propia historia, desde una perspectiva nuestra, como herederos de una cultura y no solo como herederos, sino como parte de esa cultura milenaria. No nos vemos nosotros aquí y a una cultura allá, somos lo mismo. Entonces, ahí al cambiar la mirada cambia todo. Claro, ¿cuántos años le tomó investigar y plasmar todo eso en esos libros donde se nos explica tanto sobre astronomía y matemática? ¿Cómo fue ese camino de su padre para llegar a este descubrimiento? Bueno, lo primero es entender que él era un arquitecto y como arquitecto su mirada era una mirada funcionalista de las cosas, ¿no? Entonces él siempre estaba, digamos, desde esa perspectiva analizando cómo es que funcionaban las huacas, ¿no? De alguna u otra manera, eso creó en él una forma de acercamiento, que luego él tuvo la oportunidad de participar en dos proyectos como haciendo levantamiento arqueológico de 9 valles de la costa, incluyendo el Valle del Rímac, para el Instituto Nacional de Cultura y luego para la Universidad Católica, para el Seminario de Arqueología.
Entonces, obviamente, él tenía una amplia experiencia en prospección arqueológica, ¿no? Porque él manejó esos dos proyectos personalmente, ¿no? Y en uno de esos proyectos se encontró con el geoglifo de la Cruz del Sur. Es ahí cuando ya él, al margen del proyecto, porque el proyecto no involucraba esos aspectos, el proyecto era sobre recursos marinos, entonces el tema astronómico y ritualístico y matemático no entraba en ese proyecto. Entonces él se interesó en desarrollar ese enfoque, y es así como en el año 80 él presenta su investigación dentro del marco de las investigaciones que él había desarrollado para el catastro arqueológico de estos valles. Uno de ellos era el Valle de Chao, y allí él pudo descubrir este geoglifo que publica en su libro Génesis de Cultura Andina, y que prácticamente es el geoglifo clave a partir del cual, digamos, es el portal, es el cual se abre la otra mirada, ¿no? Porque ese geoglifo unifica, es un nodo del saber. En ese geoglifo vamos a encontrar astronomía, geometría, matemáticas, cosmovisión, organización, etcétera. O sea, las bases del pensamiento cultural, porque el trabajo que hace Carlos Milla es investigar los correlatos de este geoglifo en diferentes épocas, en diferentes espacios de la cultura andina, y descubre la importancia de la chacana. Es ahí cuando, en el año 80, pues él da a conocer el significado de la chacana, la existencia de la chacana, porque la verdad es que hasta ese momento nadie hablaba de la chacana, no se sabía que existía ese símbolo, simplemente estaba ahí, estaban las evidencias, pero nadie había notado la importancia de este símbolo, ¿no? Entonces él es quien descubre este símbolo, que es un símbolo, que es un simbolismo más que un símbolo. Es un simbolismo porque es un conjunto de símbolos concatenados, ¿no? Que ese conjunto es el que permite el entendimiento de lo que se trata. Y bueno, en su libro es cuando se da pues a conocer esta mirada fabulosa, y a partir de eso empieza a cambiar nuestra historia, porque como cambia la mirada, entonces cambia también el enfoque de la interpretación social, ¿no? Vaya. Y bueno, para entrar un poquito entonces en el tema, ¿cuál sería el simbolismo de la chacana? O bueno, ¿o qué representa? ¿O qué podemos entender de eso? O sea, los incas o estas culturas andinas conocían muy bien la matemática, pero ¿qué más nos puede dar a entender que manejaban estas simbologías? Bueno, para manejar una sociedad tienes que saber organizar. Si no hay organización, pasa nada. Entonces, eso es la chacana. La chacana es un símbolo cósmico que permite entender el orden universal, y que guarda el orden universal, porque guarda formas de ordenamiento a través de los principios del Yanantin, que es la dualidad complementaria, a través de la tripartición, que es el tema de los mundos, y en los mundos, los tres mundos de aquí, de arriba y de adentro, que contienen una visión cuántica y fractal del universo. Lo que pasa es que no se puede ver los tres mundos de una manera tan simple como solamente tres mundos. Los tres mundos es el símbolo justamente de todo un sistema espacio-temporal expresado a través de símbolos como la escalera y la espiral, ¿no? Que es un símbolo justamente cíclico escalar del universo, que es la representación fractal de la dinámica cuántica. Y ellos lo sabían porque eso lo han transcrito en sus símbolos sagrados, ¿no? Lo que pasa es que recién en estos últimos decenios la humanidad ha abierto sus ojos a aspectos como el pensamiento holístico, como la lógica incluyente, como el pensamiento fractal y cuántico, incluidos dentro de la geometría fractal y el espacio cuántico. Entonces recién estamos entendiendo cosas que antes no entendíamos porque simplemente no habían los conceptos en Occidente. Pero ahora que ya están los conceptos en Occidente, podemos
filtrar, por así decir, la mirada y darnos cuenta que todo eso que hoy día es un gran boom, es el pensamiento moderno, pues lo tenemos miles de años aquí, solamente que aplicado en tecnología lítica, cerámica, textil, ¿no? Entonces, cambia la tecnología, pero el manejo es maestro, ¿no? Por eso es que podemos contar con una herencia de 4.000 variedades de papa, de otras similares de maíz, de cientos de variedades por cada especie agrícola, de diversidades de pueblos en los diferentes pisos ecológicos adaptados adecuadamente, de arquitectura bioorgánica, o sea, de bioarquitectura, perdón, es decir, de arquitectura integrada al sistema ecológico, porque es arquitectura agrícola, en fin, podríamos citar cantidades de aspectos que constituyen justamente el resultado de una visión cuántica. ¿No? Ahora, uno piensa en todo eso y dice, en tan poco tiempo lograron esto. Entonces, la pregunta sería, estas culturas realmente son milenarias, ¿no? O sea, claro, ¿no? Los incas son los últimos años nada más. Los incas son el cachito. Entonces, la pregunta la cultura tiene 5.000 años como mínimo para ser humildes y modestos. Claro, ahí sí se explica que se pudo desarrollar en todo ese tiempo todo lo que... O sea, el Tahuantinsuyo es milenario. Eso es un hecho, no es algo que está escrito por los cronistas ni testificado por los historiadores, y los arqueólogos no se atreven, pero es algo que cualquier persona con un poco de información se dará cuenta. Observemos Caral. ¿Qué hay en Caral? Una huanca, usnus alrededor y cerros alineados con los usnus, que están alineados con constelaciones. Observemos Machu Picchu, es exactamente lo mismo. Entonces estamos hablando de una cultura milenaria, estamos hablando de una escuela milenaria. Y a lo largo de ello los símbolos son los mismos. ¿Qué cosa vamos a encontrar en la cerámica de los bicús, de los mochicas? Tocapus. ¿Qué encontramos en la época inca? Tocapus. ¿Qué encontramos en Tiahuanaco? Waruwarus o estos andenes sumergidos. ¿Qué encontramos en Valdivia 5.000 años antes en Ecuador? Lo mismo. Si estamos hablando de una macrocultura, por llamarlo de alguna forma, porque estamos hablando del Tahuantinsuyo y estamos hablando de una escuela de maestros que, más allá de las problemáticas propias del desarrollo, como pueden ser cambios climáticos, como pueden ser tiranías, como pueden ser guerras, como pueden ser, etcétera, supo recuperarse y sostenerse hasta el punto de llegar a nuestros días con la cultura comunitaria del Ayu viva. Ahí está viva. Lo que pasa es que está arrinconada, pero está viva. Y ahí podemos entender de qué estamos hablando. O sea, podemos entenderlo porque lo vemos. Y ahora lo podemos entender sobre todo en un mundo de gente, bueno, no sé cómo calificarla, pero en ese mundo que todos sabemos que está sucediendo en este momento, con toda la miseria humana que nos sorprende a muchos, porque muchos ya se han acostumbrado también. Ese mundo nos permite contrastar para darnos cuenta del valor que significa la comunidad. Porque mientras que la comunidad logra dialogar y comunicarse y criarse con las estrellas, con las montañas, con las plantas, con los animales, con los ríos, pues el pensamiento occidental lo que hace es destruir todo. Entonces ahí vemos justamente la trascendencia y tomemos una de las frases de ellos mismos, de este pueblo occidental, de uno de sus grandes maestros, que dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces no necesitamos hacer teorías ni certificar en las universidades. Ahí está. Occidente no funciona, Occidente ha fracasado. Lo estamos viendo todos, o sea, no es mi opinión. Y el mundo andino nos ha mostrado lo que ha logrado. Entonces abramos los ojos, pues. O sea, dejémonos de academicismos. Qué buena reflexión. Ahora, a ver, ¿cómo entender? Creo que habría que tratar de volver a entender nuestra propia historia peruana,
lamentablemente alejándonos un poco del, como usted dice, ¿no? De los convencionalismos y los libros de historia que prácticamente se corrigen constantemente, ¿no? Están errados porque, bueno, hay más descubrimientos y siempre se va a reescribir esto. Entonces, la cultura, ¿deberíamos hablar siempre de los incas o estamos hablando de la cultura andina? Lo que pasa es que hay niveles de unidad. Una cosa es la cultura andina, que en realidad es la cultura del Tahuantinsuyo. La cultura del Tahuantinsuyo. Porque es una cultura milenaria basada en el simbolismo del cuadrado. Y ese cuadrado es las 4 regiones, y ese cuadrado está presente desde hace milenios. Okay. Ya, entonces, ahora, obviamente lo sintetizo en este símbolo, pero hay todo un simbolismo, ¿no? Todo un imaginario muy, muy vasto y muy sustentado además. Ya, entonces el Tahuantinsuyo existe por la presencia de su simbolismo desde hace 5 milenios al menos, desde los tiempos de Caral, desde los tiempos de Ventarrón, desde los tiempos de Bandurria, que estamos hablando más o menos de 5 milenios. En ese nivel hablamos de la cultura de una forma general. Dentro de ese nivel tenemos 4 regiones y podemos hablar de las culturas del Tahuantinsuyo, de Chinchaysuyo, del Collasuyo, del Antisuyo, del Contisuyo. Porque esas culturas también tienen sus propias características, pero sin embargo tienen un patrón común que es el Tahuantinsuyo también. Y dentro de esas culturas que tienen características propias, porque también son espacios ecológicos propios, diferentes, o sea, cada uno de ellos es un universo ecológico distinto, dentro de cada una de ellas también hay pequeñas culturas, pero que también forman parte de esa cultura regional, que también forma parte de la gran cultura del Tahuantinsuyo. Y dentro de esas pequeñas naciones también hay los pueblitos, que también tienen sus propias culturas, porque también tienen sus propios tejidos diferenciados con los de otros. Entonces, la cultura andina siempre ha respetado la identidad de las familias, de los pueblos. Además, se basa en eso. No, estamos muy lejos del pensamiento occidental de querer hacer una globalización para homogeneizar el pensamiento y comportamiento de todos, o estamos muy lejos del comunismo, que también piensa lo mismo, ¿no? De que haya una igualdad, pero como si todos fuéramos cortados con la misma tijera. Con todo lo contrario, la comunidad andina es una comunidad de la diversidad, de la riqueza por la diversidad, por el respeto y complementariedad entre lo diverso para el enriquecimiento de la vida. Entonces, nuestra mirada es totalmente opuesta a la mirada occidental. Es por eso que nuestro conocimiento, nuestra sabiduría no puede ser perceptible por la academia. La academia está muy, muy lejos. La academia mira al mundo andino como quien mira a los árboles, o como quien mira a los insectos, o como quien mira a las piedras. Se mira objetos. La academia no entiende el mundo andino porque no forma parte. Al no formar parte del mundo andino, no puede entenderlo, porque el mundo andino hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que hacerlo. Entonces, obviamente, miras desde lejos. Y creyendo que miras desde lejos, creyendo que tomas fotos y que ya aprendiste, creyendo que leíste un libro, crees que ya aprendiste. No sabes nada. Si no viajas, si no lo vives, si no haces parte, si no agarras una quena, una zampoña, si no formas parte de una ceremonia o ofrendas, si no haces un rezo y un culto a las montañas sagradas. ¿Cómo explicas eso, no? Es bien difícil, ¿no? O sea, si no lo has vivido, si no lo has entendido, no puedes entenderlo. Si no lo has compartido, no puedes entenderlo. Si no has pichado una coca con la gente, las comunidades, ¿cómo vas a entenderlo? O sea, entonces la academia está muy lejos del mundo andino, muy, muy lejos, demasiado lejos, como para que podamos ser, digamos, como para que puedan ser interlocutores válidos. No lo son, lamentablemente, al contrario. Obviamente no voy a generalizar porque hay de todo, ¿no? Pero hay mucha gente, la verdad, que con sus dogmas, en vez de alejar las culturas, de acercar las culturas, las aleja, ¿no? Y lo que necesitamos es más bien entender la vigencia, no darle, sino entender la vigencia del mundo andino, entender su fuerza y su presencia y su validez dentro de todo un contexto contemporáneo lleno de absurdidades porque nos hemos alejado tanto de la conexión con la naturaleza que hemos perdido el sentido de la vida. Y nos vamos a los países más desarrollados y la gente se suicida. Tienen los índices más altos de suicidio, porque simplemente
es parte de una cultura occidental que, nuevamente lo digo, que ha demostrado su fracaso. Bueno, qué interesante lo que nos dice. Y bueno, para seguir entendiendo, entonces, para eso estamos aquí. Hay una pregunta. Tiahuanaco se podría decir algo bastante antiguo, pero no sé qué tan antiguo que Cusco, ¿no? Justamente leíamos ahí parte de lo que nos explicaba en el libro del Coricancha, que había una réplica del Coricancha en Tiahuanaco. Nos hablaba también de las líneas de los incas, ¿no? O sea, del origen de los incas. Entonces, eso es algo que a mucha gente le interesa, ¿no? ¿De dónde es que aparecen los incas que luego dominarían el Cusco? ¿De Tiahuanaco llegan ellos? ¿O cuál es la conexión con este sitio? Los incas, según la fuente histórica, que en este caso es el cronista Fernando de Montesinos y el cronista Fernando Montesinos, y otro, Blas Valera. Estos dos cronistas tienen fuentes respecto a la existencia de 104, de una sucesión de 104 o 108 incas a lo largo de 4.500 años o 9 pachacutis. Esto, que podría ser un dato escrito en un papel, se refrenda totalmente a través de los quelcas. Los quelcas son los símbolos milenarios andinos con sus diferentes códigos. Bueno, y en estos quelcas vemos que es cierto, que vamos a encontrar la presencia de estos símbolos y manifestaciones culturales comunes en todo el territorio andino. Entonces, hablaremos de los incas cusqueños, de los incas tiahuanacos, de los incas chavines, de los incas carales. O sea, hablaremos de los incas como los guías y líderes de este gran proyecto Tahuantinsuyo. Esto era un gran proyecto liderado por una escuela y formando parte de esta escuela estaban los incas. Los incas son los hijos del sol. Los hijos del sol, que eran también los hijos del jaguar en otros tiempos. Antes de ser hijos del sol eran hijos del jaguar en los tiempos chavines. Y estos, así como el jaguar y así como el sol, su fuerza y sobre todo en el caso de los incas cusqueños, como maduración de todo este proceso simbólico, pues era el simbolismo de aquellos cuyo corazón brillaba para todos como el sol. O sea, los incas no han sido un pueblo, no han sido un imperio para empezar. Los incas no aplicaron la tiranía, los incas aplicaron la culturización. Que tuvieron que aplicar la fuerza, bueno, a veces hay que aplicar la fuerza, pero no había una tiranía, porque no es lo mismo. Una cosa es ir a saquear, matar para tu beneficio personal o de tu grupo, y otra cosa es ir a controlar para integrar. Y los incas a veces tuvieron que usar esa regla como última opción cuando no pudieron primero amistar, dialogar, negociar. ¿Por qué? Porque había que integrar el Tahuantinsuyo. Tenía que estar toda la red integrada para que todos estuvieran bien, porque si todos estaban bien, nadie iba a fregar a nadie. Entonces era necesario que todos estuvieran bien. Entonces ese trabajo está ahí en las crónicas, ¿no? O sea, ellos tenían ese tipo de estrategias muy importantes. Entonces tenemos que ir aprendiendo, pues. Es curioso porque los invasores vinieron con el cuento de la civilización y en realidad los invasores siguen siendo hasta el día de hoy unos bárbaros. El que hayan acumulado tecnologías y como para poder hacer las cosas que hacen, ¿no? Está muy lejos de su espíritu, muy lejos. Entonces, nosotros no estamos hablando de si saben hacer aviones o si hacen teléfonos inalámbricos. Estamos hablando del comportamiento frente a la vida. Estamos hablando de cómo... ¿Qué hacen con esos aviones? ¿Qué hacen con esos aviones? Así es, cómo destruyen todo, cuando podríamos, si fuera un poquito más inteligentes, y discúlpenme que se lo diga en su cara, pero si fueran un poquito más inteligentes se darían cuenta de que la vida paga más que la muerte. Pero no lo son, lamentablemente son seres poco evolucionados, sobre todo los que son las cabezas, no han logrado trascender su pequeño ego. Y entonces en ese pequeño ego, lamentablemente por el poder que han acumulado, se han vuelto muy peligrosos y están destruyendo el planeta.
pero eso es porque no han entendido justamente el Ayu, no han entendido el concepto de la comunidad. O sea, no han entendido que eso es un pensamiento superior. Entonces ellos vienen con sus intenciones de superioridad cuando no se dan cuenta que los inferiores son ellos, y no porque lo digamos, sino porque puedo decir por sus resultados, por sus frutos los conoceréis. Esos resultados hablan, no nuestra opinión, ni los libros, ni las palabras de ningún sabio, sino los resultados que todos los días, cada día los vemos en los periódicos, en el Facebook, en la televisión, por todas, en las calles, en nuestras casas. Entonces, pues, ¿qué queremos? ¿Queremos seguir así? Pues ya sabemos a dónde nos está llevando ese camino. En 20 años más no habrá selva del Amazonas, con Bolsonaro ahí y con todas las mafias de corrupción que hay, que creen que en 20 años más habrá Amazonas. Eso quiere decir que en 30 años la vida estará a punto de extinguirse, ¿no? Y posiblemente mucha gente quedará durante 100 años, pero ¿en qué condiciones? Entonces, ¿eso queremos? ¿Por qué? Por no entender de que hay otra manera de justamente conectarse con la vida, y es a través del Ayu, de entender la gran comunidad cósmica. Somos una sola comunidad con el todo, no estamos en conquista de nada, no hemos venido a conquistar a la naturaleza ni a someterla. Entonces hay temas epistemológicos debajo de todo esto, en el fondo de todo esto. O sea, hay bases de entendimiento que lamentablemente han hecho que Occidente haya crecido como un monstruo. Y es como Alan García, es un monstruo, es todopoderoso ese monstruo. Pero ese monstruo es un monstruo. O sea, no por ser todopoderoso no quiere decir que sea un dios o algo, no. Este es un monstruo poderoso, y así está el sistema. Es un monstruo poderoso. Entonces, el monstruo tiene que darse cuenta de que ya tiene que dejar de ser monstruo. O sea, que ya le toca madurar, pues. ¿Hasta cuándo van a estarse comportando como unos chibolitos? No entiendo. O sea, ya es hora, porque esos son comportamientos infantiles. No, en realidad, veámoslo psicológicamente, son comportamientos infantiles. O sea, esto es mío, yo quiero para mí. Sí, ¿no? Por favor, ya la guerrita, yo me peleo. O sea, falta evolución. O sea, lo que tenemos que hacer es ayudarlos a estos occidentales a que evolucionen. Esa es nuestra tarea. Porque tampoco nosotros no somos asesinos como ellos. O sea, no vamos a ir a matarlos. Eso no es nuestro rol en ese universo. Nosotros vamos a ayudarlos a que evolucionen. Ahora, si en el afán de ayudarlos nos matan, bueno, piña, pues ya se quedarán en su mundo y lo terminarán de destruir a su manera, dejará de ser nuestro, ¿no? Pero mientras que sea nuestro, mientras que estemos aquí, mientras que amemos la vida, mientras que tengamos a la Pachamama con sus plantas, con su gente, con sus animales y con todo, pues tenemos la oportunidad de defender esta vida de todos para todos y para los que vienen, ¿no? Pero eso se defiende pues con conciencia, con evolución, con dignidad, con sabiduría, ¿no? O sea, no con armas, no con engaños, no con corrupción, pues, o sea, es un tema, el tema es un tema aquí de evolución, ¿no? Hay temas hay gente que ha evolucionado y hay gente que todavía le falta evolucionar. Bueno, y hablando de eso de la evolución, de la desaparición, lamentablemente no manejo otra información más que un poco de las crónicas, bueno, y de lo que contaban, cómo era antes, y se habla siempre de que hubieron desastres, catástrofes, la gente se desorganizaba. Yo no sé si hasta qué punto involucionaba o desaparecía, ¿no? Y siempre venían estos grandes reformadores, transformadores, creadores, Huiracocha, o dioses, o los mismos incas que una vez más traen la luz a este mundo. Así fue más o menos, o sea, a ver, o sea, habían dos castas, digamos, el pueblo que constantemente acababa como bárbaros, involucionados, y un grupo de gente que organizaba después. No era así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que había, bueno, has hablado de dos cosas diferentes. A ver. Por un lado, los incas eran los líderes culturales, sociales, políticos. De una gran masa de gente que... Y los incas no eran una cultura, no eran una etnia. Los incas eran un linaje pluricultural, intercultural, multicultural. Es decir, como está escrito, habían en el Cusco estaban los incas de Chimú, estaban los incas Collas, estaban. O sea, el incario es un no un estatus, sino es un linaje de gente capaz de iluminar con su corazón. Esos son los incas. Entonces ahí estaban los maestros, estaban los arquitectos, estaban los sacerdotes agrícolas, estaban las águilas, o sea,
Era la gente que en cada festividad del Huarachicu y del Kikuchiku se elegía quienes tenían vocación para qué. Y de ahí algunos ascendían o se situaban en su ubicación por el mérito de ser quienes eran y de poder lograr hacer las cosas bien. En el mundo andino siempre todo se hace bien, entonces las personas meritorias son las personas que hacen mejor las cosas. Entonces de esa manera esos eran los incas, eran los mejores de cada lugar, de cada etnia que iban, y a su vez ellos, como tenían familias, a sus familias les enseñaban a desarrollarse en ese nivel. Entonces por eso es que eran linajes familiares, porque tu hijo veía tu nivel de ser. Entonces se podía confiar en el hijo de alguien que tenía un buen nivel de ser, porque tenía la crianza. ¿Entiendes? Entonces poco a poco se fue constituyendo en un grupo, en una clase social. Pero el espíritu del incario siempre ha sido el servicio al Tahuantinsuyo, a la gran comunidad, para que todo funcione para todos. Por eso ahí están los tambos, los caminos. Todo eso se ha diseñado pensando en eso, en que todos tengan todo, que todos estén bien. Y eso lo lideraban los incas, esa era su chamba de ellos. ¿Entiendes? Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, habían los famosos ciclos que ellos mismos llamaban Pachacuti. Ciclos de luz y de sombra, así como podíamos hablar de verano y el invierno, igualito. Pero eran ciclos de 500 años, 500 de luz, 500 de oscuridad. Entonces, los cronistas le llaman a los tiempos de oscuridad, le llaman los tiempos de Beetría, que son los tiempos en los cuales cada cual hace lo que le da la gana. Entonces decían de que por eso tenemos en la historia los horizontes panperuanos y los intermedios regionales. Los panperuanos era cuando se integraban los Tahuantinsuyos, o el Tahuantinsuyo. Y los regionales eran cuando sucedían esas rupturas, porque son ciclos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces nosotros estamos ahorita saliendo estamos ahorita todavía en medio de la etapa de la Beetría. Ahí está el Congreso, ahí está el gobierno, están pura Beetría. Cada cual hace lo que le da la gana. Si los partidos... Es que la historia se repite. Claro, la historia se repite. Así que se está repitiendo. Claro. Pero está surgiendo un movimiento a nivel planetario, porque no solamente es a nivel de los Andes, sino es a nivel planetario, de recuperación de las relaciones con las raíces de los pueblos. Sí. Y entre ellos, obviamente, con lo que es el manejo ecológico y todo eso, porque la gente está inquieta, se da cuenta de que Occidente no funciona. Entonces, los taitas, ¿no? Que por toda Latinoamérica están apareciendo. Claro, pero es mundial, no solamente es mundial. Bueno. Felizmente es mundial. Okay. ¿No? Entonces, dentro de ese proceso, entonces tenemos que entender las enseñanzas. Y la gran enseñanza que nos han dejado estos abuelos incas es justamente el cultivar la vida, o sea, de culturizar. Es decir, cuando la gente aprende a resolver sus problemas, cuando la gente aprende a hacer andenes, cuando la gente aprende a tejer, cuando la gente aprende a hacer sus cosas, entonces se valoriza. Cuando la gente tiene una disciplina, entonces puede lograr cosas. Vayamos a un pueblito en las alturas, vayámonos a Canchis en las alturas. Vamos a ver a las niñas de 7 años tejiendo. Y cuando tienen 20 años, vean ustedes los hermosos tejidos que saben hacer. A ver aquí, bueno, la gente está ahí en el tiquitiqui todo el día. Pero a ver, pregúntales que saben hacer otra cosa, no hay esa destreza. Somos víctimas del consumismo. Nadie sabe crear nada. Todos sabemos sacar plata de bolsillo, ir y comprar. Hemos regresado al tiempo de la recolección. Mira, hemos involucionado. Okay. Estamos involucionando y no nos estamos dando cuenta que eso es como Pinocho, que se iba convirtiendo poco a poco en burro. Igualito eso es lo que está haciendo el sistema. Nos está convirtiendo poco a poco en burros. ¿Por qué? Porque nos está acostumbrando a no hacer ningún esfuerzo creativo de nada. Todo resuelto. Creemos que está bonito eso, pero sin embargo nos están vendiendo los espejitos nuevamente. Interesante, ¿eh? O sea, claro. Esto, bueno. Es que la historia nos enseña, pues, por eso es importante conocer la historia, pues, porque si no entendemos los ciclajes. Claro. Ahora, hablando de esto, los siglos también, ¿qué tanto ha cambiado? O sea, ¿qué tanto podemos nosotros, yendo al Cusco, a Sacsayhuaman o al Coricancha otra vez, bueno, lo que recién hacer un video de eso, o a Tiahuanaco, etcétera, ¿qué tanto podemos aprender de ir a estos sitios todavía? Digo todavía porque, según lo que hemos caminado, escuchado, las historias de la gente, la configuración arquitectónica que vemos ahora
en muchos casos ha desaparecido, o sea, ha cambiado mucho por los españoles, e incluso por nosotros mismos actualmente, que, por ejemplo, en el Cusco, que entierran, o sea, si ven una huaca, no dicen nada, la entierran y hacen su edificio de 4 pisos para hacer su hotel. O sea, ¿qué tanto, por eso todavía se puede aprender, o qué tanto cambió de lo que en otrora fue el imperio y de lo que ha quedado ahora, ¿no? Sabemos que desenchaparon las cosas que eran de oro, o sea, se han movido unas piedras que están por un lado, por otro lado. O si nos puede hacer una reflexión al respecto de esta idea. Bueno, obviamente Cusco fue saqueado y en Cusco quedan solamente las grandes estructuras de algunas de los templos. Falta. Pero el lugar mágico y clave es Machu Picchu. Este año yo he publicado 2 libros. Uno que se llama El Código de Huiracocha. Código Huiracocha. El Código Huiracocha, bueno, es un término que lo acuñé en el año 2001, cuando publiqué un libro digital que se llamaba El Código de Huiracocha, con el cual he estado dando seminarios y conferencias por diversas partes del Perú y los países andinos a lo largo de varios años. Y este año pude, gracias al apoyo del Aini Institute, que son un grupo de gente que trabaja la cultura allá en Boston, y ellos nos dieron una manito para publicar estos títulos que ya los teníamos avanzados. Entonces hemos publicado El Código de Huiracocha, que es 5 milenios de simbolismo andino, donde justamente hacemos ese tejido de los 5 milenios, cómo es que está presente todos estos símbolos, cómo es que está presente estas concepciones en las diferentes llamadas culturas, ¿no? Que en realidad, como conversábamos antes, son culturas de una gran cultura, ¿no? Y también publiqué otro título que han sido también unos 17, 18 años de investigación, incluyendo la edición que también formó parte de la investigación porque había que aterrizar todo el tema. Un libro que se llama El Código Secreto de Machu Picchu, que es una investigación semiótica que da a conocer 115 figuras de luz y sombra que se observan desde miradores ubicados en el camino ritual de Machu Picchu y que tienen todas correlatos no solamente mitológicos, sino correlatos astronómicos porque son calendáricas, ¿no? Y todo eso ahí está y se puede observar, se puede medir, se puede codificar, ¿no? Entonces es interesante porque Machu Picchu sucede al contrario del Cusco. Felizmente Machu Picchu lo siguen cuidando bien que mal, está trabajado con delicadeza. Entonces y no está, salvo el hotel que han puesto al costado, y que está en parte de un dibujo que todavía no han terminado de sacar ahí, pero todo lo demás está intacto, y está intacto los cerros y todo eso. Entonces uno puede medir. Lamentablemente, bueno, yo durante muchos años estuve yendo porque no había las restricciones que hay ahora. Hoy día ya no se podría investigar. Antes había un acceso libre, digamos así, yo podía ir y subir a Huayna Picchu las veces que quisiera y en fin, o igual a Uña Picchu o a los otros lugares, ¿no? Pero ahora es más complicado, tienes que entrar con un guía. Los guías lamentablemente no saben mucho, por no decir que no saben. En realidad tienen una formación limitada por la academia, pues, pero ya vimos que la academia no tiene pues el enfoque. La academia va a hablarnos de Irambinga, nos va a hablar de las suposiciones de que fue el lugar de recreo de Pachacuti, pero la academia no tiene la capacidad para entender un seque, ¿entiendes? Porque para la academia solamente existen 40 seques que salen del Coricancha. Claro. Y no entienden que en Machu Picchu hay seques, y no entienden que en Chavín hay seques, y no entienden que hasta en Cumbenmayo hay seques. Entonces, cuando no se entiende el concepto del seque, ¿cómo le vas a pedir a alguien que te interprete pues Machu Picchu? Si Machu Picchu es puro seques, para entenderlo, ¿entiendes? Entonces, es por eso importante el comienzo de la conversación, la nueva mirada. Es otra mirada, es nuestra mirada, es la mirada desde otros saberes, desde una plataforma cuántica y holística, que bota otro resultado en la visión, ¿no? Por eso es importante la investigación holística, porque desde la especialidad no se puede.
La especialidad no es suficiente para todo esto acá. Tenemos que manejar todos los elementos que entran en la convergencia de la creación de estos lugares para poder entender. Si no manejas espiritualidad, si no sabes levantar un quinto de coca y comunicarte con los abuelos, tampoco puedes. Porque para que todo esto se te dé, tú tienes que entrar en conexión con el espacio. Y si estás creyendo que esos son ideas... Supersticiones, ya perdiste. Nunca podrás entrar. Entonces eso les pasa a los académicos. Nunca podrán entrar porque su racionalismo no les permite entrar. Todo se protege, hay guardianes. Increíble. Bueno, hay una pregunta incómoda, creo que para todo el mundo que investiga esto, que es, ya está, todo muy bien. Ahora, explícame por favor cómo lo hicieron. Eso creo que... Y es, por ejemplo, las piedras. O sea, se hablan tantas cosas. ¿Cómo levantar estas toneladas? Hay otra pregunta también que ahorita le vamos a hacer, que lo escuchamos justo con el programa del Dr. Choi. Bueno, se lo voy haciendo también, sobre este personaje que iba a los lugares a mirar por mucho tiempo cómo se comportaba el lugar, y luego sobre eso hacían. Y hay muchas cosas que ha descubierto que es fabuloso. Ahora sí nos puede contestar, pero antes de eso, ¿no? ¿Cómo se habla de que derritieron la piedra, de que tenían... Por ejemplo, el otro día conversamos aquí en el canal con un artesano de Ollantaytambo y él me decía, señor, yo trabajo pumas de piedra desde que soy niño hasta ahorita con mis herramientas de punta de diamante, y yo con mis herramientas no me explico cómo han hecho eso. O sea, yo ni con esas herramientas yo podría hacer eso. ¿Cómo se hizo todo eso? Bueno, obviamente es un conjunto de saberes, ¿no? Uno de ellos es el que mencionabas primero de los Pacho Unancia Camayo, que estos investigadores del espacio geográfico y astronómico que iban previamente, antes de construir un santuario, para observar el movimiento de los astros, para observar, en fin, toda la dinámica paisajística y también hidráulica y etcétera, y climática, ¿no? Y también para observar dónde estaban las canteras y todo eso, ¿no? Entonces, y luego de eso, entonces ellos ya mandaban a los ingenieros y arquitectos que ya iban a construir para que diseñen, y hacían maquetas. Entonces, sobre la base de esa maqueta ellos planteaban lo que querían y después ya con esa maqueta iban y construían, ¿no? Entonces había todo ese proceso. El trabajo de la piedra tenía diversas técnicas. Obviamente estamos hablando de gente que tenía una experiencia de miles de años con la piedra, ¿no? Y así como había las técnicas pues de labrado, habían también las técnicas de la disolución de la piedra, que es una de las técnicas, ¿no? Esa técnica también se observa, ¿no? Cualquier persona puede observarlo. Antes de ingresar al templo central de la Chacana en Machu Picchu, ese muro que está justo antes de ingresar, véanlo a las 12 del día y van a ver espatulados, en los cuales la espátula tiene el mismo ancho en cada caso, en diferentes puntos de la piedra. Eso mismo está en Sacsayhuamán y eso mismo está en el Palacio Manco Inca del Cusco. Me parece que hasta le hubiera metido la mano. No, pero las espátulas es lo importante ahí, porque son espátulas de la misma medida, que tú ves que aquí han espatulado así, aquí han espatulado así y aquí han espatulado así. O sea que ahí está la huella, ¿entiendes? Yo soy escultor. Yo conozco la materia, sé observar la luz, ¿entiendes? Entonces, pero cualquiera que no lo sea, con ya el dato puede ir a observarlo. Claro. Entonces, claro. Yo creo que ese es un primer dato muy importante porque de ahí ya podemos deducir muchas cosas. Porque si puedes disolver la piedra, entonces puedes hacer rocas de 200 toneladas. Porque lo vas haciendo de 10 kilos en 10 kilos. Y la empiezas a armar. Y finalmente termina siendo un diseño. Es decir, diseñaron las piedras. Yo a veces paso caminando por la calle y veo cómo hacen las veredas. Y yo me planteo, en el caso de que yo fuera un salvaje que no entendiera, yo diría, ¿cómo han hecho estas veredas? Claro. Pero, no sé, es como un juego que tengo a veces, pero... Es que hay muchos elementos ahí, o sea, se encuentran, por ejemplo, orificios que son perfectamente cilíndricos, ¿no? Sí. Entonces, eso lo puedes hacer cuando disuelves la piedra. Ahora, además yo no sé por qué tanto rasgarse las vestiduras porque disolvían la piedra, o sea,
Eso es una técnica. Tecnología lítica. Tecnología lítica, por favor, y esa tecnología lítica, al menos los datos de quienes han investigado, porque aquí hay gente que ha investigado, se puede encontrar en internet ese tema además. Hay gente que ha investigado y los datos botan una antigüedad hasta en tiempos de Chavín. O sea, y de hecho en Chavín hay elementos líticos bastante sorprendentes también. Parece que posiblemente ya en esos tiempos ya se había hecho estos descubrimientos, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos un seguimiento de la cultura andina. Tenemos un museo arqueológico, tenemos bibliotecas de historia, pero no tenemos no hay ninguna universidad, ningún lugar en donde estén investigando el diseño, como diseño, o sea, esa capacidad para, por ejemplo, entender el poder que puede tener Chaquitaglia, por ejemplo. Claro, o sea, todos están metidos en los tractores, en qué sé yo, en la química, pero ¿quién está metido realmente en tratar de darse cuenta del potencial fabuloso que tiene la tecnología andina o de estudiar en qué momento de la historia andina fueron apareciendo estas tecnologías, qué sé yo? No se está dando. Entonces, por eso es que tenemos tenemos grandes problemas en el país porque lamentablemente tenemos una educación colonialista. Lamentablemente, así no nos guste, pero lamentablemente, y es mejor decirlo para curarlo que seguirlo tapando. No tenemos una, pero es que es cierto. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que teniendo 300.000 hectáreas de andenerías no se usen? ¿Cómo es posible que siendo los maestros de arquitectura agrícola no se enseñen en las universidades de arquitectura? Sí, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengamos a los grandes maestros de textilería y que eso solamente unas cuantas personas estén interesados? Entonces, las universidades están para criar gente que quiere plata nomás. No están para criar gente que quiera hacer un país, que quiera construir. Porque no te enseñan eso. Te enseñan a ver cómo haces para que te financien, para que saques tu título, para que te contrate Odebrecht. Entonces, es que lamentablemente es así, digámoslo así, porque si no lo decimos, la verdad vamos a seguir pensando de que somos unos triunfadores y simplemente somos cómplices para trabajar en una mina, ¿no? Un saludo a las mineras. Claro, así es. Siendo cómplices de la destrucción del planeta de la manera más inconsciente, ¿no? Y absurda. Por unos pocos centavos no estás colaborando a la muerte de tus hijos envenenados. ¿Eso es conciencia? ¿Eso es evolución? ¿Eso es progreso? ¿Eso es bienestar? O sea, la gente no se da cuenta de que están haciendo todo lo opuesto de lo que dicen que quieren. ¿Por qué? Porque tienen el tiki-tiki, porque tienen la televisión, porque no hacen un esfuerzo para crear, porque van y compran nomás. Entonces, quieren la vida fácil. ¿Por qué? Porque Dios en el Génesis maldijo al trabajo y le dijo al hombre que iba a ganarse con el sudor de su frente, el pan con el sudor de su frente. Entonces, aquí está el resultado. Nadie quiere trabajar. Y maldijo a la tierra. Y aquí está la tierra toda envenenada. Y maldijo a la mujer. Y ella está toda maltratada. Entonces, con esos dioses que dicen esas cosas, ¿qué podemos esperar de los hijos de esos dioses? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacudirse de esos dioses, pues. La Pachamama nos dice, somos todos comunidad, somos todos hermanos, trabajemos juntos, aprendamos juntos, amémonos todos. Y lo hace, no lo dice, lo hace. Y lo hace en cada uno de sus seres. Entonces, yo creo que ya ha llegado el tiempo de evolucionar. Yo no sé hasta cuándo seguimos buscando en los marcianitos el escape de nuestros problemas, de verdad. Y no sé por qué lo buscamos, porque lo más absurdo que pueden decir los tecnólogos occidentales es que se quieren ir a vivir a Marte cuando ya destruyó el planeta Tierra. Y es tan absurdo porque no se han dado cuenta que los hombres y mujeres de este planeta somos seres lunares. Si tú sacas a una mujer de este planeta no podrá reproducirse más porque no tendrá el ciclo lunar para reproducirse. Entonces es absurdo irte a Marte o a donde sea. Entonces su superinteligencia no les da para darse cuenta de lo más elemental. Y siguen haciendo un montón de naves y cosas absurdas porque no son tan inteligentes como creen. Entonces es cierto, es que claro. Si no tienes el enfoque, tiene razón, ¿de qué te sirve tener los aparatitos? Si no tienes la visión básica de cómo existimos como seres humanos, que somos seres solares lunares, pues.
Don Sadir, una consulta más, hay un enigma ahí que está, bueno, no sé si es tanto un enigma, creo que es un secreto a voces. Los incas tuvieron entonces escritura, o Tahuantinsuyo tuvo escritura. Claro. Hace poco leí una obra, no voy a decir el autor, pero afirmaban y reafirmaban que no tuvieron escritura, que no alcanzaron la escritura, que estaban por lograrlo, se les interrumpió. Ahí su opinión está un poco en contraposición a eso, o sea, y entonces ¿dónde encontramos esa escritura? Mira, yo soy diseñador, soy artista. He investigado, obviamente, he pasado por San Marcos, he hecho ciencias sociales, he hecho filosofía, o sea que conozco también. También he pasado por la uni, también he hecho matemáticas. Pero yo como diseñador, yo tengo algo que se llama el sentido común. Entonces, más que preguntarle a los libros o a los arqueólogos, trato de observar. Un pequeño paréntesis. Sí. Leí un libro hace poco de petroglifos de este porte. No lo leí, pero lo pasaba porque solo te decía piedra de 2 centímetros por 2 centímetros, la tallaron con una percusión de tanto, y eran datos y datos y datos. Y no decía nada más. Y era así. Es que, y no pude aprender. Bueno, sí, que lo hicieron con una cosa así, pero punto. Bueno, un pequeño paréntesis. Claro, es que todo este problema nace de que no estamos enfocando correctamente la realidad. Estamos en un demasiada especialización. Claro, y estamos en un gana-gana individualista, además. Cada uno a la suya y como puede. Entonces no tenemos un proyecto de vida común en ningún nivel, ¿no? Y eso hace de que el resultado sea la pérdida de la identidad, la pérdida de los valores, y que el resultado de todo eso nos lleve a que si no hemos aprendido a convivir, entonces vamos a terminar de una u otra manera jalándonos los pelos. Y eso que está sucediendo, que ya ha venido sucediendo, es producto de otro tema de este famoso pensamiento bíblico que se llama el Apocalipsis. Así como en el Génesis Dios condenó al hombre y a la mujer y a la tierra, ¿no? Igual en el Apocalipsis también Dios condena a la vida y a la tierra. Y entonces ese librito, a veces bueno, a veces malo, tiene mucha influencia en las cabecitas de las personas. Y entonces estamos viviendo los tiempos del Apocalipsis. Y tú te vas a ver las carteleras de las películas y vas a ver que el 40% de las películas son apocalípticas. Y que la gente vive en el estrés del Apocalipsis porque ve que por todas partes se destruye todo. Porque hay algunos interesados en destruir, no sé, lo que no entiendo es la inteligencia de esos algunos, pero están interesados en destruir las cosas. Entonces, Volviendo a la escritura. Ya, entonces todo este tema tiene de una u otra manera que ver con la cultura, es decir, con la transmisión del conocimiento. Entonces ahí viene el tema de la escritura. La escritura se presta para describir lo que quieras, mientras que el simbolismo no. El simbolismo son abstracciones discursivas que te permiten amarrar conceptos, que te permiten amarrar valores, relaciones, que es muy diferente amarrar palabras, porque las palabras son polisémicas y las palabras son relativas. El simbolismo son abstracciones que te llevan a entendimientos sistémicos de las cosas. Entonces, el mundo andino escribió, pero no escribió obviamente con escritura alfabética, escribió con escritura simbólica. Escribió con escritura informática también, ahí están los quipus, eso es pura informática, ¿no? Están los tacapos, que son pura escritura ideográfica, pero también han logrado, y hasta el día de hoy se mantienen formas de escritura justamente ideográfica vigentes. En las zonas altas de Canchis vas a encontrar que las comunidades siguen transmitiendo todo su entorno y paisaje cultural a través de sus tejidos. Entonces, sí hay una escritura y te dicen y te transmiten cosas concretas. Lo que pasa es que Occidente es eurocentrista. Occidente quiere tener siempre la verdad. Entonces, para ellos existe la escritura. Su escritura quieren que sea la escritura. Su matemática quieren que sea la matemática. Su religión quieren que sea la religión. Su verdad quieren que sea la verdad. Que no jodan. Discúlpame.
O sea, así no es. Entendí perfectamente. Así no es. Así no es. Ellos tienen su verdad, tienen su matemática, tienen su escritura. Nosotros tenemos nuestra matemática, nuestra verdad, nuestra escritura. Y así como nosotros respetamos las de ellos tienen que respetar las nuestras. Porque esas son, al menos, las consideraciones básicas para la coexistencia en la naturaleza. Los seres se coexisten. El Amazonas es un gran maestro o gran maestra que nos enseña la coexistencia de la hiperdiversidad. Entonces, y vamos a poder recuperar estos conocimientos, bueno, no sé cuánto va a costar y poder difundirlo a nivel masivo, esto que está descubriendo también. O sea, vamos a poder recuperar la escritura incaica, estos conceptos y todo. ¿Cuánto va a costar? Va a costar por lo menos 1 millón de egos. Si no tenemos egos, si no tenemos cabezas que se cortan a sí mismas de egos, pues no va a pasar nada. Mientras que todos sigamos cada uno a la suya, estamos yendo todos por el camino de la destrucción. Y el día en que esa destrucción llegue, no nos quejemos. Aplaudamos, digamos, bravo, logramos lo que quisimos. Así es. Entonces la única manera de evitar que ese camino, que la vida vaya por ese camino, es que la gente se corte la cabeza. Es decir, que la gente bote su ego, su individualismo, deje de pensar de que existen por sí mismos y se den cuenta de que somos un todo y que empiezas a trabajar por todos. Hay una de las enseñanzas más valiosas del mundo andino, es la ofrenda, que está expresada en la mesa de ofrendas y también en el rito del quinto a través de la hoja de coca, que es cuando uno ofrenda lo mejor de sí mismo a los demás. Y cuando toda la comunidad ofrenda lo mejor de sí mismo, entonces es una multiplicación de lo mejor de sí mismo. Y eso logra los niveles que hoy podemos disfrutar de la grandeza de la cultura andina. La grandeza en la cultura andina, Sacsayhuamán o Machu Picchu o el Cusco no ha sido producto del esclavismo, ha sido producto de la comunidad. Cada comunidad ha puesto su parte para que todo eso funcione para todos. Y entonces lo que tenemos que rescatar ahora es la comunidad como sistema, como diseño que pueda ser autogestionario, que pueda permitir que la gente pueda tener manejo de las cosas. Los grandes problemas que lo impiden, el monopolio. Los grandes que quieren el monopolio, quieren ser dueños de la vida de todos. Todos quieren que compres un mall, quieren que compres... todos quieren que seas igualito a todos, recortadito, y después estás hablando de libertad. Libertad. Eres una copia fiel de los norteamericanos y dices, y ni siquiera fiel, eres una copia burda de los norteamericanos o de otros y dices que eres libre. Por favor, ¿hasta cuándo la inconsciencia? Ya por eso digo, ya es hora de evolucionar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con los ojos tapados y todo tapado? O sea, yo creo que ese es el gran problema que tenemos, la ignorancia. Y está bien remarcarla y decirla, ¿no? No, y que cada uno se ponga las pilas también en dejar de ser ignorante, por favor. O sea, es responsabilidad de cada uno de nosotros dejar de ser ignorante. Dejar de ser un peso para la humanidad, para la evolución, para la vida. O sea... Pero sí. Es que es así, pues, es que es así. Lamentablemente, la mayor parte de la gente que vive en las ciudades somos lastre. Sí. ¿Qué producimos? Basura. Basura, sí. Eso es lo que producimos, ahí está todo lleno de basura producido. ¿Por qué? Por las ciudades. ¿Y quién les da de comer a las ciudades? El campo. ¿Y qué estamos haciendo con el campo? Contaminándolo con las mineras. Puchi, o sea, ¿qué pasó con la lógica humana? Una ecuación que da como resultado peligrosamente que... Sí, por eso es que el trabajo de Carlos Milla es valioso. Porque no solamente, él no fue un arqueólogo que hizo un descubrimiento, él fue un maestro que abrió un camino y que nos permitió ver la vida de otra manera. Eso es lo más bonito, ¿no? O sea, abrir un camino que no termina contigo, que puedes continuar, claro, y que lo puedes comprobar. Claro, porque lo vives. Y eso es lo más importante. O sea, nuestra mirada como andinos no tiene que ser una mirada teórica, no debe ser una mirada teórica. Tiene que ser una mirada de la acción, del formar parte de. O sea, si nosotros tomamos conciencia de lo que estamos hablando, o si la tenemos, entonces hagamos algo. No basta decir yo tengo conciencia, yo soy consciente. No, hay que hacer. Tenemos que asumir tareas. La tarea que cada uno de nosotros pueda desarrollar con lo mejor de sí mismo. Entonces, así vamos a construir una posibilidad para la vida mejor.
Don Sadir, un par de preguntas ya finales. Bueno, sabemos que está con la agenda apretada. Dos preguntas. Con todo respeto, esta de todas maneras, porque bueno, este canal yo me dedico, como usted sabe, soy un amigo del doctor Anthony, investigamos el fenómeno ovni extraterrestre. Tenemos cierta evidencia, bueno, que ahí ustedes juzgarán en los otros videos. La pregunta, con todo respeto, es: ¿hay espacio en toda esta historia andina, milenaria, humana, para los extraterrestres? Hay un concepto que es muy importante y es el concepto de pertinencia. Cada cosa tiene su dimensión. Yo no niego a la presencia de los extraterrestres porque yo he tenido contactos también, de alguna u otra manera, con estos seres intergalácticos. Los he visto, los he fotografiado y ahí están, entonces no puedo decir que no están, porque si los estoy viendo y fotografiando es porque ahí están. Ya. Entonces, pero una cosa es de que estén y otra cosa es de que hayan formado parte del desarrollo tahuantinsuyo. En esta segunda parte no he encontrado esas evidencias. Pueden haber evidencias de que que hayan habido conexiones, ¿no? O sea, que los hayan visto, que hayan representado alguna cosa medio extraña. Como ahora nos pasa, ¿no? Claro. Tal vez los vemos. Claro. Pero de ahí a que hayan bajado los Anunnakis o que hayan venido los serpentiformes y se hayan metido entre los incas para manejar, o los seres tridáctilos, por favor, o sea, eso es un chiste. Esos seres tridáctilos que parecen muñeca de mercado central. Así todos rectos, sí. Por favor, oye, ningún ser muere así, oye, con las patas así, dan risa. O sea, ¿qué pretenden? Y encima lo sacan sin un contexto arqueológico. O sea, no tiene sentido. Yo creo que tiene más sentido saber y darnos cuenta de que no estamos solos, obviamente, en el universo. Es que es como si hubiéramos pensado en otros tiempos de que no había Europa, que no había América, porque no conocían, no. O sea, de hecho no estamos solos, pero las relaciones culturales que han existido, la verdad es que yo al menos no conozco una sola evidencia que muestre de que haya habido una influencia. Conozco evidencias de presencia de naves, sí. O sea, conozco huacos que pueden ser, de hecho, ya. Pero no, eso no significa de que hayan formado parte de este proceso cultural. El proceso cultural está totalmente testimoniado y documentado desde hace 5.000 años, en que una de las fuentes más antiguas y valiosas está en la cultura Valdivia, allá en la zona ecuatorial, ¿no? Y eso está ahí, y esa continuidad, que son tocapus y que son una serie de símbolos, llegan hasta la época de los incas, 5.000 años después. Increíble. No, y da para hablar muchísimo más. Bueno, vamos a dejar aquí la entrevista. Si quieren hacer alguna pregunta, tal vez en una próxima oportunidad nos pueda contestar. Déjenla aquí en los comentarios. Y bueno, y estoy seguro que la gente está preguntando qué es lo que tenemos aquí atrás, y de repente nos podemos despedir. ¿Cuál es el verdadero nombre de este disco que parece el sol? Bueno, esta es una representación de Iatexi Huiracocha. Es una representación que la podemos identificar porque la misma representación existe también en Chavín, existe en Paracas, ¿no? O sea, existen otras culturas. Que es la representación de este rostro con una cruz. El que observa bien se da cuenta de que es una cruz que sale hacia arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, y luego hay 4 diagonales, ¿no? Entonces, esa estructura con el rostro del jaguar que está llorando es una estructura muy antigua, ¿no? O sea, nos muestra justamente la unidad cultural que había entre los chavín, los tiahuanacos, los incas, ¿no? Entonces, esto es lo que hablábamos en antes. El corazón, que como el sol, brilla para todos como el sol. Y por eso esto se llevaba aquí. Es tu corazón, jaguar, tu poder del mundo de aquí, brillando para todos como el sol. Y eso es el Inca. Me sonó medio mexicano eso, ¿eh? Somos totalmente la misma cultura. La cultura mexicana, así como las culturas andinas, han nacido de las culturas ecuatorianas.
claro. Entonces no están tan equivocados los investigadores de Ecuador que así lo afirman, ¿no? Manuel Palacios, un saludo para ti. Están las evidencias, están. Totalmente, están los símbolos, ahí están las huellas de los caminos. ¿De Ecuador entonces? Claro, ahí es que tiene sentido, pues. Wow. Tiene total sentido porque Ecuador es el punto en donde los solsticios están equidistantes y en donde las diagonales son reales en la astronomía. En cualquier otro punto que no sea la línea ecuatorial, ya el ángulo va cambiando, pero solamente en la línea ecuatorial eso sucede. Entonces era el punto en donde ellos decidieron encontrarse, en el centro del mundo, para a partir de ahí poder irradiarse. Claro. También está el otro tema de Huáscar y Atahualpa, ¿no? Esa lucha entre Ecuador y Cusco, ¿no? Bueno, entre Quito y Cusco, ¿no? No sé si será real, pero en todo caso... Bueno, lo podemos entender de muchas maneras ese episodio, ¿no? Yo considero de que las versiones de las crónicas tenemos que ponerlas siempre entre líneas. No hay que ser tan literales, porque hay intereses ahí de todo tipo, ¿no? Entonces, ahora se sabe, por ejemplo, por investigaciones, de que Atahualpa y sus capitanes fueron, bueno, en este caso los capitanes de Atahualpa fueron todos envenenados, ¿no? Entonces, estamos viendo que con esas tácticas de guerra, pues, cobardes, es fácil destruir, ¿no? Porque simplemente envenenas a la gente y se acabó, ¿no? Entonces, si tienes que ellos utilizan esas técnicas, ¿por qué vamos a pensar de que sus escritos son honestos? Bueno, y la historia la escribe el vencedor, ¿no? Por eso, es parte de su veneno, es parte de la destrucción que ellos han traído. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las crónicas, mucho cuidado. Yo no digo que no hayan elementos verídicos, por supuesto que los hay y son valiosísimos también, pero también están metidos de otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la mejor manera del filtraje es la arqueología, pero la arqueología en este caso de observación, es decir, el poder tener el material suficiente para poder ver los indicadores contextuales, ¿no? Porque si no estamos simplemente aceptando verdades que lamentablemente, como digo, forman a la visión académica, y por eso es que los amigos académicos son muy buenos en muchas cosas, ¿no? Ahí están no puedo dejar de admirar el trabajo de los arqueólogos para la recuperación y el cuidado y todo lo que implica todo esto de acá. Pero lamentablemente no tienen los elementos interdisciplinarios para poder interpretar y tienen verdades académicas que les vienen de sus vacas sagradas. Entonces todo eso los tiene amarrados, no los deja realmente comprometerse con su propia historia. No les deja, por ejemplo, hay gente que sí lo hace. Régulo Franco, de la Huaca de Cao. ¿Cómo descubre la Huaca de Cao? En una sesión de San Pedro, con su maestro. Y en ese momento el maestro dice, ahí está. Lo mismo pasó con la dama Juanita, la dama del Ampato. Hablamos con el descubridor, con Miki Zárate, que ayudó a Johann Reinhardt, ¿no? O al revés, ¿no? Johann Reinhardt lo ayudó a él, pero bueno, al final la historia la escriben los que tienen la plata también. Y él nos contaba que tenía un sueño de una mujer que lo llamaba, y él propuso la teoría de que los incas dominaron los nevados y se burlaban de él, hasta que fueron y encontraron por el sueño que él tuvo. Claro. O sea, hubo algo místico también ahí. Claro, por eso es que la entrada al mundo andino es mágica. Por eso es que te digo, los académicos, mientras que sigan siendo racionalistas, ahí nomás se quedan. Así que todos los amigos académicos reflexionen. Ahora él es doctor, o sea, se burlaban de él, pero una vez que descubrió, lo jalaron. Ahora es doctor. O sea, el mundo está loco. Claro. Si le hubieran respetado, ¿no? Simplemente por haber dado la teoría desde mucho antes. Bueno, don Sadir, quiero agradecerle por habernos atendido y por ayudarnos a comprender la cultura andina como debe ser, y quisiera invitarlo a que nos informe dónde podemos
adquirir sus libros en PDF, seguir sus cursos y seguir lo que está haciendo y estar al tanto de sus investigaciones y apoyarlo de esa manera, apoyarnos nosotros en usted para poder adquirir este conocimiento. Ya. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Bueno, para empezar, tengo libros en PDF, pero también tengo libros impresos. Libros impresos. Sí, ¿Dónde sí. podemos adquirir todo Ya, eso? todo eso, lo mejor es en mi correo. Ya, y mi correo es zcontiti@hotmail.com. Zcontiti es corrido, la letra Z, K-O-N-T-I-T-I. ¿Ya? También pueden ver nuestro trabajo en escuelacontiti.blogspot.op. Ahí también, ¿no? escuelacontiti.blogspot.p, que es nuestro blog de la escuela, ¿no? Y nada, y bueno, si hay interés personal, también en el 989-337715, que es mi número, y en el cual estamos no solamente conversando con las personas que están interesadas en todo eso, sino también dando información de nuestra última, digamos, intervención cultural, que es el Yachayhuasi Ichma, que es una casa del saber que estamos impulsando comunitariamente con diferentes personas, y que justamente lo estamos proponiendo por todo eso que hemos conversado, ¿no? Para poder ir teniendo acceso de una manera directa a estas informaciones, a estos saberes, a estas prácticas, que no quede todo esto en la tradición y en la mitología y en la superstición, sino que aterricemos con la ciencia. Para eso está la ciencia, para eso hemos evolucionado también con tanta locura que ha pasado el planeta, pero hemos aprendido también. Entonces hay mucho conocimiento intercultural que tenemos que rescatar, que tenemos que poner vigente y seguir trabajando, porque el mundo no se va a salvar solo. El mundo hay que salvarlo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Aquí dejamos los datos y ya saben, también el Facebook lo pueden seguir, ¿no? Sadir Milla, ¿saben? Sí, en el Facebook Sadir Milla o Sadir Milla Uribe. Tengo dos porque uno de ellos se llenó, entonces ahí está el otro. Caramba, está muy bien. Entonces, la gente le interesa, es que yo promuevo mucho estos temas, ¿no? En realidad mis Facebook personales no son tan personales, ¿no? Sí, están dedicados a estas temáticas. Claro. Sí. Nuestros Facebook son más de la gente que nosotros. Sí, muy bien. Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias, don Sadir. Y bueno, nos reencontramos en un próximo programa. Cualquier comentario, ya saben, nos dejan ahí y para el próximo video que hagamos podemos resolverlo. Gracias y seguimos entonces. Adelante, continúa.